Gustavo Reartes es economista, pero además es una de las personas que más ha trabajado y se ha interiorizado sobre el tema del transporte. Queremos analizar qué está ocurriendo con el transporte de Córdoba, fundamentalmente no por el tema funcional nada más, sino por estas cosas que ocurren en estos últimos tiempos, si el transporte se puede financiar o no, si es autofinanciable, si es necesidad de los subsidios, y esto último que acaba de ocurrir, donde la justicia, nada menos que el Tribunal Superior de Justicia, ha determinado que la municipalidad tiene que pagarle 100 millones de pesos a las empresas. Gustavo, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación hoy real del transporte de Córdoba? Bueno, la situación para definirla taxativamente. Del transporte es tormentosa, con pronóstico de tormentas fuertes, chaparrones graves y granizo. Para ser consistente con lo que está pasando en el clima que nos tiene atrapados. El origen de esto se remonta ya a 10 años prácticamente, que es el momento en el que se produce un cambio en el diseño del sistema de transporte que estuvo vigente desde el advenimiento de la democracia. Cuando Camerat asume el gobierno, prepara un sistema nuevo. Ese sistema nuevo, desafortunadamente, por problemas de diagnóstico, fracasa y comienza el show del parche. Es decir, comienza a manejarse el transporte sin atenerse a normativa alguna, sin atenerse a ningún tipo de marco que permita establecer obligaciones que deben tener y cumplir los empresarios, el rol del control del municipio y qué prestaciones deben esperar los vecinos. Un sistema anárquico. La anomia absoluta. Eso determinó que los vaivenes del sistema estuvieran de acuerdo a los humores de cada uno de los eventuales responsables que surgieron a partir de, como decimos, 10 años a esta parte. Ahora ocurre que la suma de todos estos desmanejos empieza a mostrar las primeras consecuencias, ya no solo en materia de lo mal que está el servicio, sino que empieza a mostrar el costo que va a tener para los cordobeses actuales y futuros haberse manejado sin arreglo a derecho. ¿Por qué? La tarifa que las empresas de transporte le reclaman al Estado, que dicen que ha estado mal calculada, es porque mientras los equipos técnicos realizaban un cálculo, se elevaba a aprobación del Consejo un valor distinto. Además, esa tarifa estaba sustentada en una ordenanza que no está vigente. Además, se les permitió a las empresas de transporte no cumplir con su parte del contrato que exigen a cambio de la tarifa. La suma de yo hacer mal las cosas y permitirle al otro que haga mal las cosas en un contrato, irremediablemente va a terminar en un perjuicio para el ciudadano de a pie. Eso sucede en la administración de juez. Eso sucede desde la primera situación de incremento tarifario hasta la última. Hasta la última. ¿Y qué pasa? No sé, Alfredo y Néstor, si tienen alguna pregunta. No quiero irme del tema, pero quería hacerte una consulta, Gustavo, puntualmente sobre el tema de los subsidios. Está como instalado de que los subsidios que existen para las empresas de transporte, hay ciertos criterios de distribución que son muy discrecionales. Está como instalado de decir, bueno, a lo mejor una empresa de transporte en Buenos Aires le va mejor que en Córdoba porque tiene un tratamiento distinto desde el punto de vista de los subsidios, más allá de la discusión en sí sobre la tarifa. ¿Cómo funciona eso de los subsidios? Bueno, lo de los subsidios tiene bastante instalado, como bien señala usted, el tema de que hay una discrecionalidad amplia. En realidad, la normativa no es discrecional. La aplicación que hacen los funcionarios del Estado Nacional y la permisividad con que aceptan esa aplicación los funcionarios de las otras jurisdicciones son las que determinan esta inequidad. Si los de jurisdicciones municipales y provinciales reclamaran la aplicación de la normativa tal cual está sancionada,
la inequidad sería significativamente menor. En el caso concreto de la ciudad de Córdoba, en el caso de la empresa municipal de transporte, viene perdiendo millones de pesos solo por no gestionar adecuadamente los subsidios, por no reclamar lo que le corresponde y por hacer algunas cosas que nadie se permitiría hacer en una empresa privada. Ejemplo, si yo cobro subsidio por tener seguros al día, en mi empresa privada no permito que se me venzan los seguros. En la empresa estatal dejo que se me venzan los seguros y no cobro el subsidio. Perdí plata, lo arreglo el mes que viene. En ese marco es que los subsidios podemos discutir, como economista, usted tendrá también su visión sobre la conveniencia o no de los mismos, pero normativamente podrían ser mucho más justos si hiciéramos que se aplicaran como la ley lo establece. Lo que hay, a ver, al margen, de acuerdo a la explicación que da Gustavo, que hay una actitud desaprensiva por parte de los funcionarios municipales, es decir, que debe haber alguna actitud legal o algún componente legal que castigue precisamente la inopia o la anomia de esos funcionarios municipales. Bueno, el nivel de irresponsabilidad con la que se han manejado estas cosas ha quedado evidenciado en la propia admisión de funcionarios que en algún momento fueron directores o algo así de la TAMSA y después pasaron a hacer otra cosa y que le dicen al siguiente que hace mal las cosas y le echa la culpa al anterior. Claro. Estos mismos funcionarios en el ámbito del Consejo Deliberante han reconocido pérdidas millonarias por el tema de los subsidios y por otras cosas y han pasado la cosa como si nada, siendo que por ahí han sido prestigiosos representantes de empresas privadas en donde habiendo perdido la mitad de lo que perdieron en la empresa estatal seguramente los hubieran eyectado. Claro. Entonces, yo no soy quien para determinar responsabilidades, lo que estoy seguro es que los cordobeses no tienen la culpa de las deudas que se acumularon y de las pérdidas que hay y de la tarifa que pagan, y sí la tienen los que vienen manejando la ciudad sin arreglo a ningún tipo de norma desde la 10.366 a la fecha, es decir, desde hace 10 años. Néstor. Justamente mi duda es, ¿esta situación se da de manera más o menos análoga, por ejemplo, en Rosario o Capital Federal, tanto el tema tarifario como el tema de subsidios y el tema del quebranto de las empresas? ¿O nosotros tenemos una versión propia y más fuerte, digamos? Afortunadamente, nosotros hemos empeorado lo que ocurre de malo en otras jurisdicciones. Es decir, en todo el país, las provincias y los municipios se ven perjudicadas por la instrumentación concreta de los subsidios nacionales, es decir, lo que permite que los funcionarios nacionales manejen discrecionalmente. Pero en Córdoba tenemos una particular desprolijidad. Dicho de otro modo, Rosario pierde algo por cuestiones de subsidios, pero como el cálculo de tarifa, por ejemplo, se realiza de acuerdo a derecho, como tienen contratos y tienen normativas aplicables, las cosas son mucho más claras. Estos son los deberes, estas son las obligaciones, estos son los costos. En Córdoba no hay ninguna normativa que establezca y que estén haciendo respetar los responsables derechos, obligaciones y sanciones de correspondencia. Por último, Gustavo, estos 100 millones de pesos que tiene que pagar la municipalidad, ¿cómo se justifican? Bueno, en realidad el número de los 100 millones es un número que ha surgido en la opinión pública a través de los medios, no está claro en ese expediente en particular. Surgirían, en principio, de haber calculado una tarifa a través de los equipos técnicos y con arreglo a una minuta de costos que daba 95 centavos, perdón, un peso 15, y haber aplicado una menor sin ninguna otra explicación como la de no decir que en el bolsillo de los cordobeses. Preocupan dos cosas. Primero, esa tarifa fue calculada con arreglo a una ordenanza que no estaba vigente. De modo que está mal permitir que nos exijan que paguemos una deuda que no tiene origen legal. La deuda no tiene origen legal. No tiene origen legal. Las empresas que reclaman esa deuda no estaban cumpliendo los contratos por los cuales les reclaman la deuda. ¿Y el Tribunal Superior de Justicia qué falló? No reclama sobre los contratos la empresa prestataria. La empresa prestataria reclama sobre el cálculo de tarifa. Claro. El tema es por qué el municipio no se defendió adecuadamente en esa instancia. Sé que los asesores legales del municipio dejaron pasar de largo
Bueno, es muy susceptible. Una duda muy grave la que podamos tener, ¿verdad? Claro, es y una lo duda más muy lindo es susceptible. que eso siguió ocurriendo en los posteriores incrementos tarifarios. Es decir, que esa deuda